Agradezco mucho que esté en Zoom con nosotros Salvador Alba, que es el autor del libro Cómo duplicar el ingreso de todos los mexicanos, una propuesta que cambiará el rumbo del país. Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Qué gusto saludarte. Oye, pues muy sorprendido, bueno, no sorprendido, no, pero la verdad es que muy satisfecho con tener tu libro, con haberle, mira, a través del Zoom no vas a ver, pero yo me gusta leer los libros cuando voy a entrevistar a la gente, pero les hago anotaciones, les doblo páginas, etcétera, los dejo hechos un santo Cristo. Y luego, pues bueno, principio de cosas, me parece extraordinario este diagnóstico que estás haciendo precisamente de por qué México, pues simple y sencillamente no ha ido creciendo el ingreso per cápita al ritmo que han crecido otros países. Y pues creo que es muy evidente, ¿no? Estamos hablando de que nos hemos convertido en un país de manufactura, que hemos dado un cambio, además de todo, de ser de agricultura a materias primas, y nos hemos vuelto a lo mejor los reyes de la manufactura, pero nos ha costado mucho trabajo el asunto del conocimiento, de la innovación, del emprendimiento, de la mentefactura, creo, ¿no? Así es, Paco. Mira, lo que pasa es que la evolución de las sociedades tarda mucho tiempo y realmente siempre vemos a los países que tienen éxito, pero son pocos. En realidad tenemos casi 200 países en el planeta y hay 27 países que son los que admiramos, que tienen un ingreso por habitante arriba de $20,000. $20,000 es un buen número para generar buenas condiciones de vida para todos sus habitantes. México, por referencia, tiene $10,200 a precios constantes de 2015. Entonces, todos quisiéramos estar en esa línea, pero se nos olvida que en los últimos, yo diría, 500 años, ha habido un punto de inflexión en la humanidad. Cambiamos de primero enfocarnos al terreno, el que tenía más tierra era el más poderoso y por eso las invasiones y el descubrimiento de América. Y obviamente ahí la agricultura, las materias primas era lo que dominaba una sociedad. Posteriormente vino la economía del conocimiento, sobre todo Estados Unidos se hizo con todos los inmigrantes de Europa, científicos que crearon las máquinas y empezamos a sustituir al hombre por la máquina y empezamos a generar, pues obviamente, la potencia que hoy es Estados Unidos a base de la máquina. Pero Internet nos cambió, yo diría, hace 50 años la vida de los humanos, nos conectó, nos borrió las fronteras, seguimos fronteras físicas, pero pues, las fronteras mentales no existen y eso cambió la configuración de los países que entendieron que los que se subieran a educar a su gente, a traer talento y a crear ciudades donde vivieras en forma mucho más, yo diría, productiva, pobres y ricos juntos, pues generabas esta economía. Y a pesar de que lo estamos viendo, porque pues, hay países que, sobre todo China, que hace 20 años, fíjate, hace 20 años la economía de México tenía $4,000, unos 30 años, $4,000 per cápita y China andaba en 500, $600. Y hoy China, pues ya nos superó, pero son 1,600 millones de habitantes y prácticamente es la segunda economía del mundo. Y lo que hizo fue crear nuevas ciudades, integrar a su sociedad, educarla y poner al emprendimiento como el motor de una sociedad. Esas tres reglitas, si México las pusiera, sin duda yo te garantizo que México podría crecer 6-8% anual. Y si crecemos a ese nivel, en 10 o 14 años podríamos duplicar el ingreso de todos los mexicanos. Fíjate, ahora que estás hablando de China, me llama mucho la atención cómo ha sido un asunto cíclico. China empezó siendo un imperio conquistador, pero en su conquista lo que pedía era que se reconociera a China y al emperador como el centro del mundo. Dejó de ser ese ejército poderosísimo y se volvió en un imperio de la tecnología, porque tenían el papel, la tinta, la pólvora, y eso los posicionó. Hasta que después, otra vez, ¿no? se privilegió las invasiones y el terreno, y ahora China le dio la vuelta y de nueva cuenta son los reyes y los amos de la tecnología. Ahora, tú hablabas de, y me llena mucho la atención, es el cuadro 3.1. México tiene dos caminos y dice pasado, ¿no? Que dice es la corrupción, el Estado de Derecho y la seguridad futuro, impulsar el emprendimiento, desarrollar el talento, evolucionar hacia ciudades sostenibles. Ahora, me parece y coincido 100% contigo, Salvador, pero
Lo del pasado, creo que todavía no acabamos de superarlo. Eso es lo que creo que es un gran obstáculo. Ahora, a ver, no nos equivoquemos, Paco, la mayoría de líderes en el mundo y en las empresas trabajan con el espejo retrovisor. Realmente llegan y analizan los problemas y además es lo que la gente entiende y quiere. Y entonces priorizan problemas y hacen un programa de acción de 20 puntos, 40 puntos orientados a resolver problemas. La característica de eso es que toda tu energía es negativa porque el problema, en el caso de que resuelvas problemas, pues no avanzaste, es lo único que resolviste es problemas. Es muy diferente si como líder decimos, oye, enfocémonos en tres cositas. Vamos a hacer que el emprendimiento, por ejemplo, en México, México es una cultura emprendedora enorme, pero el emprendedor está en la informalidad porque es muy difícil ser formal. Casi todos los países ponen al héroe, al emprendedor, e inclusive le dan financiamientos a costos muy accesibles, porque esos son los héroes de una sociedad, son los que generan el empleo. Entonces, imagínate que dijéramos, vamos a poner al empleo, al emprendedor como el centro, vamos a darle financiamientos blandos, votarías el crecimiento. La otra es, oye, ¿cómo hacemos que los salarios sean mucho mejores? Pues vamos a hacer de la educación el motor de una sociedad, que fue lo que hizo China, creó estas ciudades, creó el emprendimiento. Fíjate, en China el emprendimiento recibe créditos por prácticamente el 2-3%. Ahorita el crédito en China es 3% anual. Entonces, con esos créditos, pues al final detonas un empleo enorme. Y por otro lado, también reconocer que la nueva forma de vida tiene que ser eficiente. Mira, en los últimos 30 años México se urbanizó, duplicó su población urbana, pero las manchas urbanas las crecimos 6 veces. O dicho de otra forma, hay que dar servicios 6 veces más cuando el pagador de impuestos creció 2 veces. Entonces, hay que darnos cuenta también que ese es parte del problema de los Estados Unidos. Estados Unidos es un país rico, pero se nos olvida que Estados Unidos le apostó a la individualidad, le apostó al automóvil, y hoy es una sociedad rica, pero muy ineficiente si la ves en casi todos los indicadores. Tú ves, por ejemplo, en indicadores de energía eléctrica o energía de petróleo, Estados Unidos usa 13 veces más por habitante que China, energía eléctrica 3 veces más. Entonces, son ricos, pero están fundamentalmente desperdiciando muchos de sus recursos. ¿Y qué pasa con China? Pues China hace 20, 22 años, la economía de Estados Unidos era 7 veces mayor. Hoy ya solo es 28% mayor la economía de Estados Unidos que China. Y hoy lo que estamos viendo es que pues, realmente lo que estamos viendo en Estados Unidos es que se están dando cuenta que ya el desarrollo y la economía del mundo prácticamente está en Asia. En Asia está el 60% de la producción de automóviles al día de hoy y prácticamente muchos de los indicadores tecnológicos de educación, de crecimiento, pues están dando en esa zona del mundo. Oye, Salvador, se me quedan muchos temas, pero desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Se me queda, por ejemplo, el tema que tratas de los 9.000 millones de dólares que Harvard está reclamándole a Trump, entre muchos temas más. O sea, está la verdad es que muy interesante, pero tenemos un par de minutos para platicar de precisamente las conclusiones, de asumir el reto, de la visión inspiradora, del líder, etcétera. Cuéntanos rápidamente en un par de minutos, en un minuto y medio, cómo debemos de hacer este reto de duplicar el ingreso de todos los mexicanos. Mira, lo que es bien importante es que tengamos una visión que nos enamore, que nos entusiasme. La realidad es que si nosotros nos polarizamos, pues es muy difícil construir una visión porque estás jalando la carreta. Entonces, México tiene algo que yo creo que nos hace diferente a todo, que tenemos una actitud muy positiva y cuando nos decidimos hacer algo, hacemos que las cosas sucedan. Yo digo que México debía ser el país del sí, en donde decimos, oye, vamos a remontar esto. Y si nos enfocáramos realmente en pocas cositas, obviamente hay que resolver la corrupción, el Estado de Derecho, pero esas son simplemente cosas que hay que hacer, pero no es lo que tenemos que dirigir nuestra energía. Nuestra energía tiene que estar dirigida en cómo realmente transformamos una sociedad más incluyente, cómo transformamos nuestras ciudades, cómo rompemos algunas creencias,
pero sobre todo cómo creamos una unidad, nos unificamos todos alrededor de algo que nadie va a estar en desacuerdo. Apoyar el emprendimiento, apoyar el empleo, apoyar la educación, apoyar nuevas formas de vivir sostenibles, incluyentes. Entonces yo creo que es simplemente pasar de energía negativa, donde nos estamos polarizando, a una energía de corte positivo. Pues Salvador Alba, muchísimas felicidades, gracias por este libro y que lo busque la gente. Es de portada roja, Salvador Alba, cómo duplicar el ingreso de todos los mexicanos, una propuesta que cambiará el rumbo del país. Muchas gracias y felicidades, Salvador. Gracias, Paco, y gracias por la difusión que están haciendo ustedes de estos temas para apoyar a México. Un gusto.